Bienvenidos a esta visita guiada virtual en este espacio que Galería Libertad armó para ustedes. Les agradecemos su interés en nuestras exposiciones y antes de comenzar me gustaría dar unas cuantas instrucciones de navegación dentro de la plataforma y sobre esta visita guiada virtual. Para que su avatar avance deben presionar la tecla W. Para retroceder, presionar la letra S. Para girar a la izquierda o a la derecha, presionas la tecla E y Q. Con el botón izquierdo del mouse puedes rotar hacia arriba o hacia abajo. Es importante utilizar sus audífonos con micrófono para que me escuchen adecuadamente y si tienen una pregunta yo los puedo escuchar. Igualmente les recomiendo mantenerse cerca de mi avatar para que me escuchen y yo los escuche. Si se alejan de mí no escucharán bien lo que yo digo ni yo a ustedes. También pueden utilizar el chat en la parte inferior de su pantalla para escribir preguntas que contestaremos durante la visita o al final. Esta visita guiada dura de 20 a 30 minutos aproximadamente. Después de la visita vendrán 20 minutos para explorar con detenimiento el espacio, platicar entre ustedes o experimentar con los botones. Por si por alguna razón salen de la visita guiada con el mismo link que ingresaron, pueden regresar. Pasando las 5:45, 5:50, a lo mejor daremos un poco más de tiempo, cerraremos la sala y ya no será posible acceder a esta visita guiada en específico. Pero se pueden acceder a la otra sala cuyo link se encuentra en nuestras redes sociales. Entonces comencemos y manténganse cerca a una distancia donde me puedan escuchar sin problema. Yo les iré mostrando los puntos donde haremos una pausa para las explicaciones. Y bueno, de este lado, enfrente de mí o atrás de mí, podemos ver algunas obras que nos van a ayudar a comprender un poco sobre la línea de trabajo de Antonio Castañeda. Pero vamos a empezar primero con el título de esta exposición. Esta exposición tiene por nombre ESD 9000, el cual significa Estación Espacial Desierto, y es un homenaje a la tierra natal de Antonio Castañeda, Torreón, Coahuila, el desierto lagunero. También es un homenaje a HAL 9000, la computadora de 2001, una odisea en el espacio. Esta película en donde una computadora que tiene conciencia y emociones propias y que cuando está a punto de ser aniquilada implora por su vida por no ser desconectada. Cabe mencionar que esta misma película inspiró la estética de varias piezas presentadas en la exposición. Y vamos a hablar un poco de Antonio. Antonio Castañeda es un artista visual autodidacta. Su obra ha sido exhibida en diferentes espacios de Coahuila, Durango, Querétaro, Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo, entre otros. En el 2016 resultó beneficiario del apoyo a la creación municipal por parte de la Secretaría de Cultura y el entonces Instituto Queretano para la Cultura y las Artes, para la realización de su primer trabajo de cine documental donde retrata la vida en torno al mercado El Tepe, uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de Querétaro. Muy bien, pues ahora sí vamos a explicar un poco sobre estas obras que hablan bastante por sí mismas, pero también son un poco de ejemplos de las influencias que tiene Antonio para su obra. La obra de Antonio abarca la pintura, el arte objeto, la instalación y el land art. El trabajo constante y la experimentación son las principales características de su quehacer artístico, mismo que oscila entre lo conceptual y la abstracción, partiendo siempre de la idea del paisaje y su interés por resignificarlo. Las dos primeras obras que ustedes ven en esta pared pertenecen al expresionismo abstracto. Este fue un movimiento pictórico dentro de la abstracción posterior a la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Tras estos terribles acontecimientos, siguió un periodo de lógica incertidumbre y de cuestionamiento de la moral humana. Esto dio como resultado la proliferación de obras de arte que incluían formas de creación desgarradas en las que quedaban a un lado el goce estético tal y como se entendía hasta entonces. Hubo un desencanto por los colectivos y dio como resultado obras muy personales. Se potencia también la materialidad del cuadro, es decir, los materiales que se manejan, y convierten el proceso artístico casi en un rito religioso, siendo la pintura la prueba documental del mismo.
La improvisación también formaba parte de este trance casi místico en el que el artista entraba en contacto directo consigo mismo. Este automatismo podría derivar del surrealismo, que aún estaba vivo en esos años. Tenemos, por ejemplo, una obra de Rothko y otra obra de Jackson Pollock. Por su parte, las dos pinturas de en medio pertenecen al minimalismo. Este movimiento deja fuera toda emoción. Es pura contemplación intelectual y objetiva, algo que llama la atención teniendo en cuenta el contexto político y social de cuando nació, en los años 60. El minimalismo se basa en influir en el espacio que lo rodea y sobre todo influir en quien está en el espacio, o sea, las personas. Son obras rigurosas, muy precisas, como materiales industriales. El artista minimal presenta su propuesta y es otro quien hace la pieza final, incluso eliminan todo rastro de su huella o de autoría. Para el minimalismo, de alguna manera, somos nosotros los espectadores los que hacemos la obra. Esto lo explican los propios artistas minimalistas al afirmar que estas esculturas solo funcionan con público. Si no hay nadie, quedan desactivadas. Por último, las últimas dos piezas pertenecen al land art. Este es un híbrido entre la escultura y la arquitectura, que surge del arte conceptual y el minimalista, para crear un arte de la naturaleza en la naturaleza, generado a partir de ella, con sus materiales, rocas, gravilla, tierras, ramas, arena, incluso el viento o las mareas, y su ubicación en entornos naturales. El paisaje, por tanto, es un concepto fundamental. El land art se basa en la alteración del paisaje y la unión de este con el ser humano. Sirve para establecer una relación y sobre todo una reflexión en lo que pintamos en este mundo y lo dañinos o beneficiosos que podemos ser para él. Todos estos datos y características nos van a ayudar a comprender mejor la obra de este artista. Ahora sí, los invito a que por favor me sigan y pasemos a la sala. De este lado, por las escaleras, por favor. Muy bien, empezaremos con este cuadro. Y más allá de ir explorando cuadro por cuadro, vamos a dar características en general, lo cual esto nos va a permitir que ustedes exploren con un poco más de libertad el espacio. Y las piezas, por supuesto. Esta exposición tiene su origen, como el resto de la obra de Antonio, que ha presentado desde el 2015, con su exposición Proyecciones Orgánicas en el Museo de la Ciudad. Aunque han habido variaciones y disecciones de formatos, tamaños, materiales, texturas, temas, todo es una misma serie, solo que con determinadas perspectivas. Con esta exposición, Antonio logra una introspección más profunda de sí mismo, llegando a lugares más ocultos de su psique y de sus emociones. Al final, todos compartimos estos mismos anhelos de encontrarnos con nosotros mismos. Esta exposición es una cartografía, un mapa, los caminos que siguió en este proceso de reencuentro consigo. Al mismo tiempo, muestra los resultados de sus experimentos en su propio proceso técnico de creación. Cada pieza son matices de certeza, rastros de una verdad que el espectador podrá descubrir a través de sí mismo, tal como lo hizo Antonio.
La experimentación y el trabajo constante son fundamentales para Antonio, quien busca que en su obra sea un lugar para la calma, una suerte de pausa en medio del ruido que impera en nuestra cultura visual y la velocidad con la que se vive dentro de las ciudades. A Antonio le interesa la luz, la vida, la naturaleza, el tiempo, el espacio y la materia. Así, sus piezas invitan a la introspección, a detenerse, a observar. Se relacionan con lo contemplativo y apunta a estados en lugar de ideas. También le interesa cómo desde el arte se puede incidir en el estado anímico y mental del ser humano. En la línea de la abstracción también explora el sonido, como lo pueden escuchar, por ejemplo, con el paisaje sonoro que acompaña esta sala. Todo este sonido que ustedes están escuchando es parte de ese paisaje sonoro. Para Antonio, un pintor abstracto, a diferencia de otros, encuentra los títulos de sus obras a través de una ruta diferente. El proceso mismo de creación va dictando el nombre que tendrá cada pieza. Él intenta no sugerir algo con un nombre o título, puesto que la creación de sus piezas es en cumbre un proceso espiritual personal. Lógicamente, cada anagrama o nombre tiene un significado codificado y personal para él, hechos así a propósito para no sugerir tampoco nada al espectador. Sus obras son, en su mayoría, paisajes que provienen de su universo interior y que, plantado firmemente en la tradición de la pintura abstracta y el postminimalismo, propone la introspección y el silencio interior como la única forma de reconstruirnos desde lo individual hasta lo colectivo. Para Antonio, el desierto es otra metáfora de la soledad. Los años viviendo fuera de su natal Torreón hacen que en su obra se reflejen estos paisajes del desierto. Durante la concepción de estas piezas, Antonio escuchó varias obras de Éric Satie, pianista y compositor francés de principios del siglo XX, padre de la música ambient, quien influyó en la creación de este paisaje sonoro que están escuchando. Inevitablemente decide dedicar una pieza de esta exposición a Satie.
explorar esta visita guiada, los invito a leer con detenimiento el texto introductorio al principio de las escaleras creado por José Manuel Velasco, quien captura la esencia y estética de esta mágica exposición. Pues esto es todo de mi parte. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña visita guiada virtual. Es muy sencilla y ustedes pueden seguir explorando este espacio a través de los diferentes links que vamos a dejar en nuestras redes sociales para que ustedes sigan visitando nuestro contenido y nuestras exposiciones aquí en Galería Libertad. Muchas gracias.